Y vamos a hacer un pantallazo de lo que está sucediendo en la Argentina y en el mundo. La última noticia de anoche la comunicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales y aseguró básicamente Trump que el gobierno venezolano está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo, los cuales, dijo Donald Trump, van a ser vendidos en el mercado yanqui y la recaudación va a ser administrada, obviamente por él, pero por supuesto, pero en beneficio del pueblo de Venezuela, chicos. La verdad es que según distintas notas que están vinculadas al tema del petróleo, lo que se destaca es que también en base a datos de seguimientos marítimos y documentos internos de la estatal venezolana de PDVSA, esto es algo que publican desde Reuters, se confirma que hasta ayer solo se estaban cargando embarques de petróleo destinados a la estadounidense Chevron, pero que todas las otras operaciones orientadas al mercado asiático, especialmente China, seguían detenidas. Y ahora estoy viendo acá un poco lo que comentaban los chicos, una nota de la BBC que plantea que Rusia desplegó efectivos navales para escoltar un petrolero que también está siendo perseguido por fuerzas estadounidenses a través del Atlántico, según se informó desde CBS, así que se está complicando la situación con el tema del petróleo en el Atlántico Norte. En este contexto, ayer desde Venezuela decidieron establecer tal vez una posición firme, un poco en la línea con lo que escuchábamos ayer en la entrevista que hacíamos con un diputado venezolano ante esta enunciación de Estados Unidos de somos nosotros los que controlan básicamente todo lo que sucede en este momento en Venezuela, así que vamos a escuchar qué era lo que decía la presidenta interina de aquel país, Delcy Rodríguez, que ella afirmaba que no hay ningún agente externo que esté gobernando en este momento Venezuela. El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos y estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. Es el poder popular consolidado. Obviamente Estados Unidos evidentemente no está pensando lo mismo y calculo que la República Argentina tampoco. Ayer salió este comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos en donde se confirma que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, conversó con el canciller argentino Pablo Quirno para hablar sobre el operativo de aplicación de la ley en Venezuela y que Rubio le agradeció al canciller la cooperación argentina en la lucha contra el narcoterrorismo, así que hemos quedado como unos nabos con el tema del cártel de los soles, pero por lo menos nos agradecieron la colaboración, así que está mal, pero no tan mal. Y hablando de felpudos, señoras y señores, a mí me fascinó la historia esta de Corina Machado con el Nobel. Estoy fascinada porque nos contaba Gaby ayer, ¿no? Mérito de Jera, porque lo viene siguiendo eso en relación a analizar un poco cómo se está moviendo, y esto es cierto porque ya, digamos, está publicado en grandes diarios norteamericanos como el Washington Post o el New York Times, cómo empieza a funcionar la dinámica de Donald Trump y sus adláteres a través de el ego herido del propio Donald Trump. Claro. Entonces quería el premio, no lo tuvo, le dicen gallina por esto de que ponía aranceles muy altos y después retrocedía, como que nadie creía que iba a avanzar en todo lo que decía, hasta que, bueno, en algún momento dijo, sí, bueno. Claro, no me provoquen, dijo Donald Trump, que estaba ahí un poco ofendido, entonces Corina Machado dijo, quédate tranquilo, Donald, yo te comparto el premio, y ayer, y ahí tenemos la nota, tuvieron que salir a aclarar del comité que entrega el premio Nobel de la Paz, que un premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado el laureado o los laureados, la decisión es para siempre, le dicen a Corina Machado, que tuvo esta idea de yo te lo comparto Donald Trump. Pero le dicen, en cuanto a la plata del premio, ¿sí? Son libres de disponer de la plata de la manera es $1 millón que ustedes consideren. O sea, está sí, bueno. Calculo que a Trump tampoco. A Trump no le hace falta.
A Corina Machado. Probablemente. Yo creo que sí. Probablemente. Capaz que le viene bien. Ella sigue insistiendo de una nota en CBS que su coalición política debería liderar Venezuela, así que evidentemente sigue con esa idea que por el momento el presidente de Estados Unidos dijo: no, mi ciela, no es tu momento. Hablando del presidente de Estados Unidos, empieza a preocupar sobremanera la pretensión de Trump de avanzar sobre Groenlandia. Ayer hubo nuevas declaraciones de, en este caso, la Casa Blanca. Hubo un comunicado que le dieron a periodistas acreditados en la Casa de Gobierno de Estados Unidos, en donde se planteó lo siguiente: el presidente Trump ha dejado saber que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y es fundamental para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica, y se dijo que el presidente Trump y su equipo abordan una serie de opciones para conseguir esta importante meta de seguridad nacional, y por supuesto recurrir al ejército siempre es una opción que está a disposición del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de Estados Unidos. Estamos en comunicación con Javier Arnaut. Él es mexicano, es economista y vive en Groenlandia. Javier, buen día, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. Hola, buen día, un placer estar aquí. Bueno, contanos un poquito, ¿no? Porque Trump viene ya hace tiempo amenazando con anexar Groenlandia o con adquirir Groenlandia, pero después de lo que pasó en Venezuela, esta insistencia del presidente de Estados Unidos, la verdad es que cobra otra dimensión. ¿Cómo la tomas vos? Sí, esto no es algo nuevo. De hecho, el año pasado, a principios del año pasado, esta tensión ha sido presente en Groenlandia, lo cual ha afectado muchísimo el ambiente político interno en Groenlandia. Bueno, una de las principales disputas es la cuestión de la independencia de Groenlandia. Claro. Por muchos años Groenlandia ha buscado la independencia política y vaya, ahora se vuelve a tomar esta discusión en tiempos muy difíciles, porque se ve como una oportunidad para poder negociar con los Estados Unidos una posible independencia. Sin embargo, el partido en el poder es un partido de centro derecha, digamos, busca la unidad y busca estrechar los vínculos con el Reino de Dinamarca, que el Reino de Dinamarca finalmente es el que sostiene la soberanía de Groenlandia. O sea, Groenlandia es autónomo, pero depende de en muchas cuestiones vitales, como puede ser económicas, de seguridad, de defensa, etcétera. Depende de Dinamarca y están negociando y ven que en este escenario también se puede dar la posibilidad de avanzar ya directamente hacia la independencia de Groenlandia. Exactamente. Groenlandia recibe un subsidio anual de Dinamarca de alrededor de $500 millones, lo cual se utiliza para los gastos, el gasto público, la educación, la seguridad social. Y esa dependencia con Dinamarca tiene varias décadas, lo cual Groenlandia busca encontrar diferentes fuentes de financiamiento para cerrar esa brecha en las finanzas públicas. Y entonces Estados Unidos entra como un posible aliado. La cuestión aquí es que la seguridad de Groenlandia depende de la OTAN, la cual entra a Groenlandia como parte del Reino de Dinamarca. Entonces es bastante complicado en estos momentos hablar de independencia económica cuando hay una incertidumbre geopolítica, lo cual está generando impactos sociales en Groenlandia. Yo trabajo en la Universidad de Groenlandia y muchos colegas están preocupados por la situación política, sobre qué es lo que pasará en las próximas semanas. Trump ha dicho hace un par de días que en 20 días sabremos un poco más sobre qué movimiento va a hacer Estados Unidos respecto a Groenlandia. Claro. Y además uno piensa también un poco en lo que plantea Donald Trump. No
No sé si la palabra independencia entra dentro del universo de posibilidades que está planteando el presidente de Estados Unidos, que habla, por lo que uno entiende, de comprar, de anexar, de adquirir, de sacarle de quedarse con el control. Claro, de que sea parte de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Así es, la palabra independencia solo es algo que su equipo de trabajo menciona, pero él nunca lo ha mencionado. Se habla de solamente de tomar posesión, de anexar a Groenlandia. Entonces, eso es bastante preocupante, el considerar a Groenlandia como si fuera una mercancía. Groenlandia es una sociedad con un gobierno autónomo. Entonces, es importante hacer énfasis que la soberanía y la búsqueda de la autodeterminación de los pueblos indígenas es algo que ha estado ahí y es reconocido por Naciones Unidas. La cuestión aquí es que Donald Trump no conoce o desconoce el derecho internacional. Javier, Gaby te saluda. Te aprovechamos y te preguntamos por tu estadía ahí en Groenlandia, cuánta gente vive y si crees que realmente el apetito que tiene Donald Trump particularmente por Groenlandia tiene que ver únicamente con ese paso, digamos, muy estratégico por donde van muchos navíos, muchas embarcaciones, o hay otro tipo de interés también que por ahí se nos escapa a nosotros, que tengan que ver, por ejemplo, con recursos naturales, etcétera. Así es, sí, Groenlandia es considerado el país la isla más grande del mundo y tiene la capital, que es Nuuk, que también es considerada la capital más pequeña del mundo, con 18,000 habitantes solamente. Y Groenlandia como país es rica en recursos naturales, especialmente en tierras raras. Estas tierras raras son vitales para la transición energética. Se usan para, por ejemplo, los imanes que tienen los coches eléctricos, las turbinas eólicas. Entonces, esas materias primas son bastante evaluadas a nivel internacional, lo cual representa una ventaja para Groenlandia como tal, pero también busca otros países en Europa, en Estados Unidos, buscan apoderarse o tener cierto acceso para poder impulsar a esta industria. Entonces, sí, hay otros aspectos que no se mencionan tanto, y es el acceso a los recursos naturales de Groenlandia. Ok, o sea, no solamente es el paso estratégico por donde evidentemente Estados Unidos quiere controlar la travesía de las embarcaciones, sino también, digamos, hay como nos está pasando a nosotros en la Argentina, tierras raras, digamos, la posibilidad de entregar recursos naturales para su explotación en el marco de el avance tecnológico que lo va a necesitar. Si vos tuvieras que contarnos el pulso de lo que de la opinión pública de la gente que vive en Groenlandia, ¿en qué situación se encuentran? Porque evidentemente por lo que vos estás contando se fluctúa por la idea de independizarse de Dinamarca, pero por otro lado el acecho, el asedio de Donald Trump. ¿Qué dice la gente? El año pasado, cuando empezó esta amenaza, se hicieron sondeos y muestran que el 90-95% de la población rechaza totalmente el convertirse en un territorio norteamericano. Entonces existe ese rechazo claro por parte de la comunidad en convertirse en estadounidenses, porque es para los groenlandeses, para los inuit especialmente, la identidad cultural es muy importante. Hay algo que no se puede medir, que es algo no monetario, y es, por ejemplo, el acceso a sus propios recursos, a sus propias tradiciones, que es algo que es difícil de entender para muchas personas, sabiendo de que son ricos en recursos naturales y la posibilidad de explotarlos y impulsar el crecimiento económico. Para muchos pobladores de Groenlandia eso no es importante, sino mantener la identidad cultural es esencial.
Javier, vos mencionabas, ¿no? Recién cómo la defensa depende en este momento de Dinamarca. Hubo bastantes expresiones en las últimas horas rechazando esta posición, obviamente, de Estados Unidos de anexar, de comprar, de adquirir, de controlar Groenlandia. ¿Cómo está el territorio? Digo, ¿tiene barreras de defensa? ¿Escuchan que están mandando algún tipo de refuerzo por las dudas, teniendo en cuenta lo que pasó en Venezuela, o todavía por la información que se maneja allá, vos que conocés, todavía la cosa está calmada y no pasa de comunicados? Sí, la situación es calmada, pero existe cierta ansiedad por la que pudiese pasar en caso de una incursión militar. Lo interesante de esto es que Estados Unidos tiene un acceso libre a Groenlandia desde 1951, donde hubo un tratado de defensa en el cual Dinamarca permite que Estados Unidos tenga una base militar en el norte de Groenlandia que se llama Pitufik. Y bueno, tiene Estados Unidos una base militar y con personal militar desde entonces. Entonces, esta idea de que Estados Unidos va a poner soldados en Dinamarca ya lo existe, y parece un poco irracional pensar que Estados Unidos va a invadir Groenlandia cuando ya tiene un acceso libre. Es más un aspecto de soberanía, de que este territorio pertenezca oficialmente a Estados Unidos, es lo que se está en esos momentos discutiendo. Uh-huh. Y la sensación que están manejando frente a este escenario y a esta cuestión, tal vez también un poco de ego, ¿no? De parte de Estados Unidos y de Trump. ¿Ustedes qué opciones están manejando? Que va a haber, vos decías, ¿no? Ante la posibilidad de una incursión militar. Eso es lo que están esperando, que haya básicamente una especie de invasión de Estados Unidos o un ataque para tomar posesión, no que sea algo que se converse, bueno, dadas las partes irreconciliables hasta el momento. Bueno, el líder del Parlamento groenlandés ayer y el día de hoy ha reiterado la importancia del multilateralismo y la cooperación en lugar de la confrontación. Entonces, el comunicado que hubo ayer de Dinamarca en conjunto con otros países europeos como España, Alemania, el Reino Unido, reiteran esa actitud del diálogo y el multilateralismo. La cuestión aquí es si realmente la administración de Donald Trump va a escuchar esa propuesta de Europa. Y vaya, en estos momentos Groenlandia está esperando eso, una resolución pacífica de cooperación y de paz. Uh-huh. Y te hago la última, ya saliendo un poco de este conflicto, pero para conocer un poco, porque bueno, Groenlandia queda bien en el polo, y la verdad es que uno imagina también que debe ser en este momento, como siempre, un clima bastante hostil en gran parte, por lo menos, del territorio. ¿Cómo es la vida en Groenlandia? ¿Cómo se maneja más o menos a esta época del año también? Sí, bueno, hay muy pocas horas de sol en Groenlandia en el invierno, pero pues la gente aquí está muy acostumbrada a este clima y vaya, los atardeceres son hermosos, el ambiente es bastante limpio, el aire es increíblemente limpio, lo cual para mí es un lugar muy especial porque Groenlandia no está contaminado también con demasiados medios de información. Es una oportunidad para reinventarse y la verdad que también es una oportunidad para aprender de cómo una sociedad indígena ha podido conformar un autogobierno con sus propios ideales y que vaya, ahora está acechada por esta tensión geopolítica. Uh-huh. Javier, te agradezco muchísimo por estos minutitos.
No, un placer. Hasta pronto. Abrazo grande. Javier Arnaut, él es mexicano, economista, docente, vive en Groenlandia, en Nuuk, en la capital de Groenlandia, que hoy está siendo amenazada abiertamente por Donald Trump y por el gobierno de Estados Unidos. Decía un poco sobre las declaraciones que vienen de la Casa Blanca también esta semana o en estos días. Stephen Miller, que es jefe de gabinete de la Casa Blanca, fue entrevistado en CNN, le preguntaron por Groenlandia y él dijo: Groenlandia debe convertirse en territorio de los Estados Unidos. ¿Qué derecho tiene Dinamarca a controlarla? Estados Unidos es la potencia de la OTAN. Nadie luchará contra Estados Unidos por Groenlandia. Dinamarca, obviamente, le estuvieron respondiendo. Recién Javier nos comentaba un poco alguna de las posiciones que se están manifestando, pero el primer ministro, por ejemplo, de Groenlandia dijo: basta de presiones, basta de insinuaciones, basta de fantasías sobre la anexión. Y desde Dinamarca, un poco lo que comentábamos creo que ayer, también la primera ministra dijo, si Estados Unidos elige atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detiene, incluida la OTAN, y por lo tanto la seguridad que se ha establecido desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Mencionaba Javier un comunicado que ahí estamos viendo, un comunicado conjunto, ¿sí?, de distintos países europeos, autoridades de distintos países de Europa, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca sobre Groenlandia. Lo que establece en este comunicado es que la seguridad del Ártico es una prioridad clave para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica, que la OTAN dejó en claro que la región ártica es una prioridad, ¿sí?, y que están redoblando esfuerzos para que así lo sea, que Dinamarca forma parte de la OTAN, incluida Groenlandia, Estados Unidos también, por supuesto, que la seguridad en el Ártico debe lograrse de manera colectiva y en conjunto con todos los aliados de la OTAN, y dicen Estados Unidos también, que Estados Unidos es un socio esencial en ese refuerzo y como aliado de la OTAN, debería como entender un poquito la situación, porque Groenlandia pertenece a su pueblo, corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, y solo a ellos decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia. Básicamente le están diciendo no te metas, ¿no? Digo, como para ir despejando algunas incógnitas o fantasías que se nos van generando a nosotros en imágenes en nuestras propias cabezas acerca de lo que puede pasar en Groenlandia. Hace algunas horas nada más, el ministro de Exteriores de Francia dio una nota a un medio francés que se llama France Inter, y ahí contó que mantuvo una conversación con el secretario de Estado norteamericano, es decir, Marco Rubio, que está teniendo una preponderancia, digamos, un protagonismo muy importante en estos últimos días, y que él le contó que de ninguna manera va a ocurrir nada que tenga que ver con, características similares a lo que pasó con Venezuela. Okay. Eso es lo que digo, vamos a basarnos en por lo menos información concreta que tengamos. En este caso es el ministro de Relaciones Exteriores francés que habla con Marco Rubio, que cuenta que Marco Rubio le dijo no hay ninguna posibilidad de que lo que ocurrió en Venezuela pase en Groenlandia. Probablemente, bueno, vayan por otro lugar, evidentemente. O por ahí simplemente se refiere a no vamos a secuestrar a nadie, claro, ¿no? Sí. Hay algo que... O no entrar por la fuerza, digo, que evidentemente que no va a ocurrir eso. Hay algo que ojalá. Un año de gestión de Trump se cumple ahora. Y me acuerdo que parte de la discusión era, Trump efectivamente va a hacer todo lo que está planteando, y no parecía como un montón, ¿no? Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que dijo respecto a Groenlandia es, lo voy a mandar a mi hijo a negociar. Y lo mandó al hijo a negociar. O sea, lo subió un vuelo, lo mandó a negociar. Si estuviésemos discutiendo hace un año atrás, uno podría decir, esto es típico movimiento de poder, ¿no? Bueno, muestro que tengo capacidad de poder y después negocio, como hizo con los aranceles. Sí, claro. Ahora, lamentablemente la experiencia de hace días de Venezuela deja un montón de interrogantes. Es que eso es lo que cambia todo. Claro. Porque hasta ahora era eso, digamos, cómo lo cargaban incluso a Donald Trump diciéndole que era, un cagón. Básicamente se viralizó, digamos, una sigla que le decían que era básicamente que era cagón. O sea, que se hacía el gallito y que después se cagaba y que retrocedía. Bueno, toda esa imagen que se tenía de Donald Trump, evidentemente, después de lo de Venezuela, cambia rotundamente. Entonces, cualquier amenaza que haga, vos ya no podés decir
Ah, bueno, Es un este chiste. boquea y después retrocede, boquea y después retrocede. Bueno, no. Hay un discurso expansionista que ahora se está llevando a la práctica. Digo, porque Trump siempre dijo, Tal cual. Estados Unidos perdió incidencia en el mundo y entonces tenemos que recuperarla. Bueno, eso era medio, nada, discurso, Sí, relato. Ahora, desde lo de Venezuela, la sensación de, pará, porque lo de Groenlandia capaz que no es puro biribiri y capaz que lo que quieren hacer con quedarse con Canadá tampoco es pura zaraza. Eso y además, digamos, algunas cosas que sí se concretaron, como por ejemplo, digamos, bombardear las lanchas en Colombia, Incidir en procesos electorales en asesinar toda gente Latinoamérica. sin ningún tipo de respaldo legal, ese tipo de cosas que están pasando, independientemente de lo de Venezuela. Bueno, por eso se pone picante. Se pone picante. Después seguiremos con la información, por supuesto. 4 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Portate Bien hasta las 12.